Buenos días, compañeros. Mi nombre es María Guadalupe Manrique Camacho y soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México, de la División de Ciencias de la Salud, Biológicas y Ambientales, y estoy estudiando la Ingeniería en Energías Renovables. Esta materia que vamos a hacer este experimento pertenece a electricidad y magnetismo. Esta actividad es la actividad 3 de electricidad y magnetismo. Vamos a iniciar con un poco de la teoría respecto a lo que es la electricidad y el magnetismo. Nosotros recordamos que todo en el universo está hecho de átomos. Cada átomo tiene 3 cargas: los protones, neutrones y electrones. Nuestro intercambio que hacemos todos los cuerpos se refiere a el movimiento de electrones que todos los cuerpos tienen. También en ese movimiento, cada núcleo, al estar circulando el electrón alrededor del núcleo, está produciendo un magnetismo. Entonces, en general, es una propiedad de la naturaleza que tenemos magnetismo. Y también podemos producir electricidad. ¿Qué sucede con todo esto? Pues vamos a recordar un poco la historia de la teoría electromagnética clásica. Recordamos que es la descripción de todas las leyes que rigen los fenómenos eléctricos y magnéticos. El electromagnetismo es una teoría de campo, trabajando con una carga o con un imán que perturban el espacio alrededor. Establecen ciertas propiedades a las cuales se asocia una estructura matemática para esa descripción. Los tipos de carga que existen son, como ya lo mencionamos, la carga positiva, la carga negativa y el neutrón que no tiene carga. También recordamos que hay una ley universal que es que los polos opuestos se atraen y los polos iguales se rechazan. Esto va a subsistir en todo, incluso en los imanes. Ahorita lo vamos a mirar. Los fundamentos teóricos se basan en la mecánica clásica de la mecánica de Isaac Newton. Se usan los conceptos de objeto cargado con partículas con la idea de una trayectoria, una cantidad cinemática, su velocidad, su posición, su aceleración, y se usan las leyes de Newton para describir el movimiento de las cargas y la energía. ¿Qué es una carga y qué es materia? Todos los objetos que vemos alrededor están estructurados de materia, la cual nos permite localizarnos en el espacio. Todo posee energía. Recordemos E igual a mc al cuadrado, donde nos está hablando de la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Como otras propiedades, también tenemos masa, volumen, densidad, temperatura o energía mecánica, energía interna. Tenemos un momento dipolar eléctrico y un momento dipolar magnético y muchas cosas más. Sabemos que la materia está constituida por protones, que son de carga positiva, neutrones, que son de carga que no tienen carga, los electrones de carga negativa. Tenemos también un campo magnético. ¿Qué es el campo magnético? Pues es una propiedad de la naturaleza y esta se origina debido al movimiento de cargas eléctricas. Describimos esto como un campo vectorial
y tiene un papel fundamental en toda la teoría electromagnética. ¿Cómo lo conocemos? Pues empezamos por el imán. ¿Qué es un imán? Un imán es un cuerpo que contiene un campo magnético muy significativo. Vamos a mirar un imán. Yo aquí tengo uno. Pero ese imán tiene algunas propiedades. Aquí tengo otro imán. Como pueden ver, al igual que lo que se menciona en la teoría, se atraen. Pero se rechazan. También tiene un polo y se está rechazándolo. O sea, esto se siente la vibración que hace al no querer que se toquen. Esto es muy importante de saberlo. ¿Qué otra manera tenemos de saber que existe el magnetismo? Pues un ejercicio que siempre nos hacían en la escuela, ¿verdad? Donde tenemos virutas de ahí las podemos ver, las virutas de metal. Y aquí tengo el imán. Podemos mirar cómo el imán las atrae y las mueve. Pareciera una obra de magia y nos las está acomodando. Aquí se puede notar el electromagnetismo. También lo podemos notar si acercamos el magneto. Podemos mirar cómo se pega. ¿Verdad? Aquí están, mírelas. Y las quiero sacudir y no se sueltan. ¿Sí? Aquí están. ¿Qué significa todo esto? Significa que cuando realizas un experimento del campo magnético, se forma un campo vectorial. Estas limaduras pasan, si pasas el imán por debajo, aparecen líneas que son los vectores que son tangentes a las curvas. La Tierra en sí es todo un imán enorme. En su exterior tiene las ondas magnéticas. Nosotros no las podemos hacer visibles, pero las sentimos. De hecho, los imanes poseen dos polos, ¿sí? Aquí no le podemos poner nombre, pero tienen un polo norte y un polo sur. Si nosotros pensamos en la Tierra, que también tiene un polo norte y un polo sur, ¿sí? ¿Y qué sucede con este polo norte y este polo sur? Bueno, que si acercamos otro imán en el polo sur con sur, se van a rechazar, o norte con norte se van a rechazar. Pasa una cosa muy extraordinaria. Si tú tienes un imán y lo partes a la mitad, dices, ya quedó todo el norte acá arriba y todo el sur aquí abajo. No, aún no se ha sabido a ciencia cierta cómo sucede,
pero vuelve a adquirir propiedades este norte, y donde lo atravesamos y lo cortamos se vuelve sur. Y entonces no es que tengamos un pedazo sur y pegado al otro sur, no. El pedazo donde lo cortamos se vuelve norte. Ese es algo característico del campo magnético. ¿Qué más pasa? La luz podemos describirla como una onda eléctrica y magnética. El electrón girando alrededor del núcleo se puede decir que es un imán. Toda materia tiene propiedades magnéticas. Todo campo magnético tiene un norte y un sur, como ya lo mencionamos. Las líneas del campo magnético salen del norte y entran por el sur. Este flujo magnético en una superficie cerrada es equivalente a cero. En un campo eléctrico puede haber un flujo de fuerza magnética en cargas en movimiento. ¿Qué es lo que pasa en el cable eléctrico? El cable eléctrico, al estar moviendo los electrones por dentro, empiezan a crear, como vienen girando los electrones, y ya mencionamos que los electrones son imanes, entonces esos vienen generando un magnetismo. Ese magnetismo empiezan los electrones a chocar con la pared, ¿verdad? Del compuesto del cable donde nosotros lo inducimos dentro. Y por eso se calienta. Muchas veces nosotros decimos, ay, es que conecté el refrigerador y la lavadora y todo en el mismo cable y se calentó y se quemó. O sea que allí existe un golpeteo fuertísimo, está habiendo una gran vibración. Eso es lo que produce temperatura. Nosotros tenemos una fuerza magnética de cargas móviles. Hay una magnitud de esa fuerza que es proporcional a la carga de las partículas. Entonces nosotros vamos a acordarnos de las primeras cosas que vimos donde nos decían, ay, es que hago dos bolitas y esas dos bolitas tienen cargas magnéticas y si son iguales se atraen y si son diferentes se rechazan. Bueno, todo esto sucede porque la fuerza es proporcional a la carga de cada partícula. Si la carga es mayor, aumenta la fuerza, pero si la carga es menor, disminuye esa fuerza. También existe una fuerza que es proporcional al campo magnético. La proporción es proporcional también al vector de la velocidad. Si la velocidad con que es la que va en dirección al campo, se puede pensar que experimentalmente la partícula está en cero. La fuerza neta que experimenta una partícula es perpendicular a la dirección del campo magnético. Nosotros también sabemos, hemos ahora trabajado con un campo eléctrico. Este campo eléctrico, ¿qué es? Pues las fuerzas eléctricas, como las gravitacionales, actúan entre los objetos, ¿sí? Que no se tocan a veces entre sí, pero existe. Esa fuerza existe. No importa que nosotros no la podamos visualizar. A veces son los efectos lo que nosotros visualizamos, pero eso existe. O sea, allí está una fuerza. La gravitación existe como un campo de fuerza que influye sobre los cuerpos cargados y masivos. El campo desempeña un papel entre las fuerzas. Vamos a pensar que en el campo hay un campo intermedio donde las fuerzas interactúan. En ese momento la fuerza entre un cuerpo y otro
el campo desempeña un papel intermedio. Por eso no chocamos unos con otros así a golpe y se destruye todo, ¿sí? Existe esa barrera intermedia que está mediando entre una cosa y otra. El campo gravitacional, pues a lo mejor nos succionaría hasta el centro de la Tierra, ¿verdad? Pero hay una barrera como el campo que nos está protegiendo de que nos absorba totalmente, pero a la vez no permite que nos elevemos con el aire. El campo eléctrico es un cuerpo de cargas, ¿sí? Recordemos que el campo eléctrico es el flujo de los electrones. Entonces existen allí cargas negativas que están interactuando. Eso es la electricidad para nosotros. Existe un potencial eléctrico y diferencial de potencia, ¿sí? El potencial eléctrico se mide en voltios, ¿sí? La corriente eléctrica es un flujo de carga eléctrica. Y esta está medida en amperes. El ampere es la tasa de flujo igual a un coulomb de carga por segundo. La tasa en la cual circula la carga a través de una superficie. La velocidad de los portadores, que son todos los electrones, cuando el conductor está aislado, los electrones se mueven en forma aleatoria y se forma un campo eléctrico y se generan fuerzas eléctricas y una corriente y se muestran en zigzag chocando los átomos del conductor, con lo que se produce una energía vibratoria y el aumento de la temperatura, lo que les comentaba hace un momento, ¿sí? Y esto sigue en un movimiento dentro. Los electrones están lentos, van dentro del conductor con una velocidad promedio. No es que ellos vayan más rápido o más despacio, ellos tienen su velocidad, pero lo que produce esta temperatura es el golpeteo en zigzag que hacen los electrones con las paredes del conductor. La fuerza que experimenta cada partícula en movimiento dentro de una región o campo magnético, ¿verdad? Se refiere al campo magnético que nosotros conocemos como B, con un vector, porque este tiene un carácter vectorial. Es una propiedad de la naturaleza. Su origen es debido al movimiento de cargas eléctricas, o sea que todos lo tenemos porque todos estamos hechos de átomos. Y entonces no podemos decir, es que porque puedo tocar mi computadora y es un aislante, no tiene cargas. Sí tiene, nada más que debido a la forma en que están los materiales, nosotros no sentimos la electricidad como un toque. Se describen como un campo vectorial. ¿Qué significa? Pues que en un plano nosotros tenemos nuestro eje de X, nuestro eje de Y, y tenemos un tercer vector, ¿verdad? Que es donde nosotros podemos situarnos para ver el campo vectorial. Tiene un papel fundamental en la teoría electromagnética. Como ya lo vimos, pues podemos conocerlo a través del imán. Este imán es muy interesante cómo funciona, ¿sí? Vamos a acordarnos de muchos experimentos que se han hecho durante toda la vida buscando cómo y por qué sucede tal o cual fenómeno en la electricidad o en el magnetismo. Vamos a acordarnos de Charles de Coulomb. Este señor le gustaban las
todo lo que era la física, y debido a la tercera ley de Newton, entendió que la fuerza entre dos partículas cargadas se mide en la interacción de las cargas puntuales. La fuerza es la magnitud de expresar esas dos partículas, es proporcional al tamaño y medida de la carga. Existe una línea de acción entre cada fuerza. La magnitud de las fuerzas es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia y se mide en coulombs. En este cuadrito que yo hice están todas las posibles interacciones que investigó Charles de Coulomb para saber cómo era esa situación de dos cargas y esa línea que las hacía que se movieran. Entonces él buscaba cuál era la magnitud de esa fuerza, qué había en esa línea, la distancia, por qué la distancia tenía que ver si se repelían, si se empujaban, o sea que el campo magnético tenía un espacio en el que actuaba y otro espacio en el que ya no actuaba sobre una carga. Vamos a recordar que las líneas son un campo vectorial. Las líneas de campo es un vector y es tangente a esas curvas. La Tierra es un imán con un campo magnético. Los imanes poseen, como mencionamos, un polo norte y un polo sur y se repelen o se atraen, ¿sí? Entonces podríamos pensar que los imanes funcionan de la misma manera que Coulomb investigó respecto, él lo investigó con dos pelotitas, pero en la vida real, pues la Tierra es un campo magnético igual que si hubiera otra Tierra que tuviera a lo mejor un campo diferente un norte con un sur, se pegarían, ¿verdad? Eso pudiera suceder. Como ya se mencionó, una de las cosas que son importantes, por ejemplo, para energías renovables, es saber que la luz también se puede describir como una onda eléctrica y a la vez magnética. Eléctrica porque va corriendo así, ¿verdad? A cierta velocidad, pero magnética porque en el interior de cada uno de esas medias vueltas que va dando, también va funcionando todo lo que es su magnetismo. Un electrón girando alrededor de su núcleo, pues es un imán, ¿verdad? Está produciendo, allí hay un magnetismo, dado que el núcleo repele al electrón para que no se acerque tanto o a la vez se pueda acercar a otro electrón y absorberse de aquel lado, ¿verdad? Eso es parte de lo que describe el campo magnético. Como ya sabemos, toda materia tiene propiedades magnéticas porque pues estamos hechos de átomos y tenemos este tipo de propiedades magnéticas. Aquí yo escribí en los cómo funciona las propiedades, ¿verdad? Cómo nosotros llegamos a la conclusión
de que hay un flujo a través de una superficie cerrada, ¿verdad? Que se puede convertir, aquí lo menciona, ajá, en un cero. En un campo eléctrico se puede ver también un flujo. Nosotros aquí vemos el campo eléctrico, ¿sí? Y vemos cómo se refleja en un flujo. La fuerza magnética sobre cargas móviles y también tenemos una magnitud que es proporcional a la fuerza de la carga, ¿sí? De cada una de las partículas. Si la carga aumenta, pues va a aumentar la fuerza, y si la carga disminuye, va a disminuir la fuerza. Nosotros vamos a ver que la fuerza es proporcional al campo magnético. Es proporcional también a su vector de velocidad. Si la velocidad va en una dirección del campo, la fuerza que experimenta la partícula va a ser cero. La fuerza neta es que experimenta una partícula es perpendicular a la dirección del campo magnético. Vamos a acordarnos de la ley de Ampère. Ampère hablaba que cuando un alambre conductor aparece una corriente eléctrica, entonces esta perturba el espacio alrededor del alambre como un campo magnético. Nosotros hicimos este experimento que es precisamente de hacer un electroimán. Aquí tenemos un sistema eléctrico. Aquí tenemos son materiales que pueden ser atraídos por un imán. Y para probar un electroimán, este es un clavo rodeado de alambre de cobre con dos accesos para la electricidad, y vamos a probar que en el primer caso allí están el material y el electrón. En este momento, si ustedes se fijan, no tiene capacidad de atraer nada. Cuando lo conectamos a la corriente eléctrica, aquí ya está conectado a la corriente eléctrica.
Aquí vamos a probar que sí hay corriente eléctrica. Ya se siente el calor. Comprobamos que como ahora ya tiene energía eléctrica, mire, observa, ya está atrayendo al metal. Ahí vemos cómo ya está trayendo a los materiales que le pusimos. ¿Se puede ver? Cómo ya está trayendo a los materiales y ahí los mueve, ¿verdad? Se comporta ya como un imán. Está pasando ahorita la corriente a través del material y se ha convertido, allí se ve cómo funciona el electromagnetismo. ¿Ya lo vimos? Allí está, mire. Entonces recordamos la ley de Ampère que decía que cuando en un alambre conductor aparece una corriente eléctrica, entonces se perturba el espacio. Ya vimos que allí se perturbó el espacio. Primero no había ningún elemento que pudiera acceder a jalar el metal y de pronto ya se perturbó el espacio y ya se pudieron jalar los metales. En este caso, se perturbó el espacio alrededor del alambre como en forma de campo magnético. Decimos que la corriente eléctrica es una fuente de campo magnético. La corriente eléctrica, como ya sabemos, son cargas en movimiento por unidad de tiempo. Cuando ingresa, circulan dentro con forma de las manecillas del reloj y cuando sale regresan en sentido contrario a las manecillas del reloj y es una tangente a la trayectoria circular. La ley de Ampère nos dice que siempre habrá una circulación de campo magnético. Entonces, ¿qué pasa con Faraday? Faraday habla, pero de la inducción.
la inductancia, que indica una corriente que puede ser generada a partir de un campo magnético en continuo cambio, no por uno estable. ¿Qué pasa con esto? Pues no tenemos aquí los elementos, pero imaginemos que tenemos un selenoide, o sea que algo que está forrado de alambre de cobre de manera circular con un orificio al centro, como una dona. Entonces, por este centro, nosotros podemos conectar eso a un galvanómetro, que es un medidor de qué está sucediendo allí adentro. Y al conectarlo, tenemos la donita que está allí conectada al galvanómetro, y al acercarle un imán por el centro, nosotros vamos a notar que se perturba la aguja se mueve. ¿A qué velocidad se va a mover? Pues depende de qué tan rápido o qué tan despacio pasemos el imán en el interior del círculo de la donita, ¿verdad? Por allí estamos metiéndolo. Y en ese sentido nos vamos a dar cuenta que si nosotros la dejamos estable allí adentro, no la movemos, no va a haber movimiento. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Que solamente ese campo va a ser por un movimiento continuo, no por un movimiento estable. En el movimiento estable no hay trabajo, por un decir. Esa actividad funciona solamente que existe un movimiento, y cuando tenemos un galvanómetro, pues es muy visible porque depende de la velocidad en la que movemos el imán, es la velocidad que se mueve el galvanómetro, y se puede mover hacia la derecha y hacia la izquierda, que eso también nos da un entendimiento de que el magnetismo tiene un movimiento hacia la izquierda o hacia la derecha, como lo mencionábamos en la Tierra, de sur a norte, y vuelven a ingresar, o sea que dan como un círculo, pero por el interior primero salen y entran y vuelven a salir y vuelven a entrar. Eso lo vemos en los dibujos que nos ponen de electromagnetismo. Entonces ya sabemos que esto no va a suceder en un campo estable, ¿sí? La FEM, o sea, la fuerza electromotriz. ¿Qué cosa es eso de la fuerza FEM? Bueno, pues es una fuerza proporcional al campo magnético, ¿sí? Es proporcional a un vector de velocidad, ¿sí? Si la velocidad va en una dirección del campo, la fuerza que se expone la partícula se llama cero. Una FEM inducida en un circuito es directamente proporcional a la rapidez del flujo magnético a través del circuito. En una bombina consiste en espiras, o sea que como esto que nosotros hicimos, se llama espira. A cada vuelta que le dan a la bobina, eso se llama espira. Tiene que ver con el número de vueltas que le dimos, o sea, el número de espiras que tiene, y eso formará un flujo magnético a través de cada una de las espiras, o sea, cada una de las vueltas, ¿sí? Y esto se llama que induce una FEM. En todas las espiras se induciría, no nada más en una, sino que en todas las vueltas que se da, se está induciendo, ¿sí? La fuerza electromotriz. Todas las espiras están en serie, por lo que la FEM se suma. Debido a eso, el total de una inducción, ¿sí? Es la suma, ¿verdad?
Finalmente vemos que la ley de Ampère es la integral de la línea de un producto de los vectores B y ds alrededor de cualquier trayectoria cerrada, siendo igual a la permisibilidad del espacio libre multiplicado por la corriente que pasa a través de la superficie delimitada por una trayectoria cerrada y está representada la corriente estable total. Esto solamente es válido para una corriente de estas características y vamos a utilizarla para obtener cálculos simétricos. Entonces, volvemos a lo que decíamos de Faraday. Él puede decir que una FEM inducida ya no existe directamente como una fuerza de alimentación, sino que se genera por las variaciones del campo magnético dentro del área considerada. Para esto, tenemos que pensar también en la ley de Lenz. Lenz mencionó que dada una FEM inducida en un circuito que es directamente proporcional a la rapidez del flujo magnético o a través del circuito. La variación del flujo magnético en el área del embobinado, además de que se va a inducir una FEM que implica la circulación del campo eléctrico. La circulación del campo eléctrico está en el embobinado. ¿Qué significa esto? Que siempre va a aparecer en un campo eléctrico dentro de un material y que el campo se va a mover, que va a mover electrones. Dada la resistencia que tiene el material, por ejemplo, 62.5 ohms, vamos a imaginar que esta resistencia aparece en una corriente y ambas serán unas corrientes inducidas. Pero van a actuar de manera diferente porque se van a oponer al flujo que las produce. ¿Qué es esto? Pues que en un campo magnético surge un flujo en una bobina, por ejemplo, y esta no va a ser un campo magnético ya propiamente del imán, sino que ahora se va a convertir en el campo magnético que está produciendo la propia bobina, debido a la corriente que circula dentro de la bobina, de tal manera que ésta se opone siempre al flujo magnético que le está produciendo. La FEM siempre va a ser proporcional al número de vueltas de una espira. La ley de Lenz entonces se expresa con un signo negativo, mientras que la FEM es proporcional a la rapidez con que se están cambiando en el tiempo el flujo en el campo magnético. Nosotros muchas cosas las vemos intuitivamente, pero existen formas en la actualidad que nos están sirviendo a todos nosotros, como por ejemplo encender un foco a distancia. ¿Cómo hacemos eso? Pues están utilizando todo esto que estamos viendo en este momento para llevar a cabo ese procedimiento. Ya se puede hacer activarse un foco a distancia debido al campo magnético. Está generando un campo magnético que al enviar esa señal está perturbando en aquel espacio para que se encienda un foco. Eso es muy importante para nosotros porque del conocimiento de estas interacciones nosotros vamos a poder lograr cosas como, por ejemplo,
conocer, ¿sí?, que todas las leyes van a poder servirnos para saber el tamaño, la fuerza, la velocidad, todo lo que el campo magnético está generando y qué más podemos hacer. Espero que sea interesante conocer esto del campo magnético y que sea una clase que les haya agradado. Que tengan buena tarde.